Hola, amigos de todo el mundo. En este momento traemos una segunda entrevista con David Santa Rosa. Es una entrevista con un valor, con un aprecio, con una calidad humana de compartir un sentir. Quiero que pongan mucha atención a todos los temas que vamos a tratar aquí, porque hablaremos de las estrellas, del sol, la luna, del circuito que roba la energía humana y la regresa reciclada aquí a la Tierra, de la inteligencia artificial, de cómo es que el humano está en baja carga, cómo es que al humano nos han hecho creer historias implantadas. Hablaremos de los reseteos, hablaremos de que está desesperada aquella élite controladora, aquella élite arcóntica que se hizo del poder porque es una pandilla de unos cuantos y que todo lo que está ocurriendo es insostenible. Están al borde del colapso y esto significa la liberación de todas las conciencias humanas, la liberación de lo que está ocurriendo en esta dimensión y la recuperación de este reino, planeta Tierra. Comenzamos. Pues muy buenas tardes. Tenemos por aquí nuevamente a un invitado de lujo, el ingeniero David Santa Rosa, que prometimos la vez pasada volver a traer información de primera mano. Como recordando, pues David es una persona que desde muy joven entró en una inquietud de pues lo que está pasando aquí en la Tierra desde el punto de vista material, energético, espiritual y demás. Y pues David ha seguido su propio proceso, le ha facilitado aquella formación técnica e ingenieril de las geometrías, de los materiales, de la química, de la electroquímica, y al final de cuentas, pues tenemos de nuevo aquí a David. David, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muy bien. Qué Acá bueno, estamos. qué Todo bueno. perfecto. Un gustazo tenerte por aquí y platicando ahí un poquito con David. Hablábamos del tema del domo, ahí como si esta tierra en realidad está encerrada en una especie de pantalla tipo toroide, tipo domo. Pues la geometría también está mucho por definirse, pero esta forma pues nos tiene aquí tanto de alguna manera limitados, pero también de alguna manera, no quiero decir protegidos, porque todavía no quisiera irme a una idea de que esto nos protege, pero a lo mejor nos tiene en un campo limitado, tanto que afuera hay información, adentro hay información, y esta información puede fluir de muchas maneras. Desde tu punto de vista, David, ¿qué opinas de esto, teoría del domo? ¿Qué opinas de que si las estrellas, el sol, la luna y demás están aquí adentro en subcapas, como aquellas teorías, y qué papel jugarían desde el punto de vista electromagnético? Y quizás, para complementar la pregunta, hasta los horóscopos, porque a veces decimos, en la mañana tú y yo intercambiábamos información sobre nuestras fechas de nacimiento y veíamos pues que había aparentemente cierta personalidad heredada hacia nosotros o cierta tendencia por la fecha de nacimiento. Pero bueno, a ver, platícanos entre el domo, las estrellas, soles, lunas y demás, ¿cuál es tu opinión? Bueno, con respecto al domo, es una tecnología instalada, o sea, es un material que evita que escapemos de este lugar, o sea, condensa todo. Yo llamo que lo denomino un capacitor, es como un acumulador de orgón, como lo desarrolló Reich en sus estudios, y es como que contiene a todas estas partículas etéricas que son las que forman mediante todo el sistema computacional, llamemos, y de radiación, ionización, electromagnetismo, agrupan a la materia y generan la realidad fractal en la cual estamos. O sea, el domo es un sistema para contener la energía vital, éter, también le llaman akasha. Directamente eso es lo que hace, la contiene, la mantiene alojada. Y esas partículas son las que forman el campo. Mediante la manipulación, que es una tecnología instalada que está funcionando en automático,
permite la creación en la matriz de la cual ya hablamos, tetraédrica. O sea, es como si nosotros tuviéramos una pantalla LED que está compuesta por píxeles y la manipulación de la energía etérica agrupa a los átomos para generar las diferentes masas atómicas en un perfecto equilibrio de energía. O sea, hay un equilibrio de energía para que no se escapen esas partículas. Con respecto a las estrellas aparentemente son emisores simáticos, o sea, mediante la luz, la frecuencia a la cual trabajan determinada, sirven para transmitir esa distribución de energía para conformar el campo, mediante la cimática. La cimática funciona gracias al agua. Estamos en un medio que contiene agua, vapor de agua, y la forma del agua, la forma molecular, es en realidad hexagonal. Y si nosotros traemos la forma de nuestro ADN, también es una molécula de carbono hexagonal. La estructura del ADN y del agua en forma hexagonal me parece muy, muy bien, muy coherente. Coincidimos en esa forma. Voy a recapitular un poquito todo lo que venías diciendo. Sí. El domo, como una estructura inteligente, no es algo formado casualmente por los siglos de los siglos, como nos dijo la ciencia oficial, lo cual miente totalmente. Es una creación inteligente. Ahorita todavía no digamos ni buena ni mala, simple y sencillamente una creación inteligente contenida aquí. Entonces, en su arreglo tetraédrico, que también vemos que por la formación tetraédrica y la condensación de la materia que tiene alrededor, que seguramente también sea agua, por eso es que se habla de las aguas del firmamento, y que en el momento que se ioniza en el día se pone azul. Esto lo agrego un poquito más hacia lo que tú ya decías, pero por ahí veía que la tonalidad del azul que vemos durante el día es una ionización plasmática de la molécula del agua, vibrando en cierta frecuencia, y en la noche se le retira esa frecuencia y entonces pareciera que está a oscuras. También nos comentas que la vibración de las estrellas como nodos vibrantes genera un campo, genera un patrón cimático parecido a lo que veíamos de la cimática tanto en arena como en agua. Se forman esos patrones y finalmente eso influye en el ADN. Lo que nos dijeron que era ADN, que al microscopio no se ve como espirales, se ve más como algo que vibra y es hasta dinámico. Entonces, al final de cuentas, a nosotros como seres vivos y particularmente como seres humanos, sí hay una influencia de estos astros, lo que nos dijeron que eran astros, que ahora los llamaremos nodos cimáticos, nodos de transmisión de frecuencias cimáticas hacia la molécula del agua o la molécula de nosotros mismos. Entonces, algo sí nos está influenciando, y en este caso luna, planetas, el sol y las estrellas. Entonces, a ver, ahí recapitulamos un poquito. ¿Qué más podemos agregar a esto, David? Que está muy interesante. Bien, el agua sería el medio para transmitirlo, es el medio para transmitir mediante la sonoluminiscencia o cimática los patrones, digamos, y la estructura. Directamente funciona con agua. La manipulación del éter es directamente con el agua y la vibración de esta, el agua en movimiento. El ADN es estructurado también en base a eso y se transmite, o sea, recibe, es una antena, todas las células pasan a ser antenas, receptoras y emisoras. Entonces, hoy día se habla de grafeno. Ahora vamos a hablar también de la parte del grafeno. Sí. El grafeno, justamente como es de carbono, pero es carbono puro, se superpone también con el ADN, generando un bloqueo del ingreso de información. Digamos que es como un bloqueo energético y también de la información vibracional de otras índoles. El grafeno hace eso, justo como el fulereno o las otras estructuras que hablamos. Y se superponen. O sea, es muy caprichoso esto porque tenemos la estructura del agua hexagonal, la estructura del ADN hexagonal,
la estructura también, el campo morfogenético se basa en hexágonos. Si nosotros veíamos la geometría esta, que la llaman la flor de la vida, que es, uno puede encontrar muchas formas hexagonales y proyectan de manera omnidireccional este patrón. Utilizan otros medios también para generar el campo, como son las pirámides, edificios, construcciones. Todo el diagrama que hay de ciudades está basado también en esta estructura para, digamos, transmitir la energía o recibir y así aumentar el control. O sea, es la intervención que siempre venimos hablando. Está interferida, la creación en la cual estamos está interferida o modificada y modifica el comportamiento de las personas o humanos. Todo el morfogenético está, digamos, controlado o limitado mediante estas transmisiones. Así es. Así es. Ahí mencionaste algo muy interesante. Las construcciones que a su vez en algún momento nos dijeron que eran, por ejemplo, las catedrales, las iglesias, los grandes palacios en el mundo y demás, se ve que en una civilización anterior, y esto es una hipótesis, de hecho, hay una serie, la recomiendo mucho, está en YouTube, se llama El Origen, y está creo que en 7 partes, habla mucho sobre esto, cómo es que en una civilización anterior, los seres humanos de aquel entonces supieron captar esa energía proveniente del éter, que al parecer lo utilizaron como para transmitir la información al agua en forma simática, lo pasaban a través de los ríos y ese río era el que llegaba a toda la ciudad, a toda la población. Entonces, la gente tenía una especie de estado saludable gracias a esa agua activada o viva o como le llamemos. Pero en algún momento algo pasó, o sea, algo, no sabemos qué, algo polarizó, ionizó, cambió, tergiversó o metió una señal parásita que, de acuerdo a mi interpretación, ahora mismo estamos en un reino o en una realidad o en una copia de una realidad, pero parasitada y algo la está controlando, que desafortunadamente no somos nosotros, o al menos conscientemente no somos nosotros. Entonces, trato de entender que esa agua y todo eso, pues está aquí. Ahora, en ese momento de que hubo un cambio, llamémosle vibracional y iónico, algo vuelve a responder para bien del humano, como bien decías hace ratito, fuera de la grabación, hay cosas que ya están llegando, pero cada humano lo está interpretando de diferente manera. Y entonces, desde mi punto de vista, si hay una entidad o un grupo controlador que está detrás de cámara y no muestran, que no son ni los presidentes, ni son nada, algunos lo llaman el estado profundo, pero también eso está muy mitificado, no se sabe exactamente, pero reaccionaron a manera de, lo voy a llamar, impermeabilizar esas moléculas que tenemos en el interior para que tampoco la información llegue correcta. Ya sea que lo hayan grafenizado, ya sea que le hayan metido óxidos de silicio, arsénico, flúor o cualquier estructura, de manera que nuestras antenas naturales no sintonicen bien y entonces es como en las televisiones anteriores, querías ver el canal 5, se cruzaba con el canal 4 y estaban los dos y ninguno lo podrías ver. Entonces, es lo que trato de entender un poco con lo que nos dices, más lo que les agrego aquí. No sé si vamos bien ahí. Bueno, yo acá voy a explicar algo, que es lo que aparentemente es lo más coherente. Yo diría que lo que sucedió es que la tecnología que vemos en estas ciudades antiguas, llamémosle Tartaria, es un nivel evolutivo anterior a la tecnología actual. Antes de Tartaria había otra tecnología y así sucesivamente nos vamos a ir hasta llegar a la época de las pirámides. Nada más que en aquel entonces se controlaba con esas antenas, llamémosle que son las antenas emisoras de ese entonces, que es cuando se instaló el sistema en el momento que nosotros ya empezamos a hacer
seres orgánicos. Obviamente vinimos siendo seres orgánicos, pero el sistema fue evolucionando. Siempre reprimiendo y sustrayendo las capacidades que tenían los seres originales que éramos, hasta llegar a lo que somos hoy. Digamos que las ciudades antiguas también eran el mismo sistema de control que también fue desarrollado por los humanos, pero los humanos también estaban intervenidos. Estaban intervenidos y la tecnología que manejaban en ese entonces es la que vemos en las ruinas o en algunos edificios que siguen en pie. Eso es lo que puedo llegar a determinar en base a línea de tiempo, para ubicarnos en una línea de tiempo concreta, porque creemos que eran más avanzados y que estaban más libres. Sí, estaban más libres, pero en ese entonces hicieron restricciones. A medida que van avanzando, hacen restricciones, generan nuevas restricciones para ir sometiendo más a todos los seres humanos, porque todo el sistema está obsoleto, está fallando. O sea, digamos, ha envejecido. Entonces, todo en estos momentos, todo está llegando a que todo sea más electrónico, celulares, computadoras. O sea, si uno ve un diagrama de un circuito impreso, es como si fuera el de una ciudad. Se micronizó todo para llegar a esta tecnología de control. Entonces, todo el sistema de control hoy en día se basa en la TV, en las emisiones, digamos, de noticias, todo lo que va, digamos, generando nuevos programas en las personas y van dominando las acciones de esas personas. Sí, sí. Yo creo que ahí, digamos, algo que a mí me llamó mucho la atención, inclusive, como te comenté la semana pasada, pues estuve en la zona de Cancún y hay una cantidad muy grande de vestigios mayas de una cultura anterior. Hay pirámides impresionantes, igual que como cuando va uno a Egipto o vas a Perú, a algunos otros sitios. Bueno, aquí se ve que hubo ciudades majestuosas, o sea, ciudades muy grandes que están, muchas de ellas, todo lo que es la península de Yucatán y parte de Quintana Roo, que son dos estados aquí en México. Se sabe recientemente, aunque la ciencia oficial no lo quiera aceptar muy bien, pero por rastreos de, ya no le quiero llamar satelital, porque después hablaremos también de los satélites que están medios falseados, le llamaré por escaneo de naves orbitantes. Entonces se ha visto que en esa zona había ciudades grandísimas y que algo ocurre, llámese un reseteo, una guerra o algo que nos dicen que fue natural. Desde mi punto de vista no fue nada natural. Debió haber habido megatsunamis, debió haber habido terremotos, deslizamientos de tierra y demás, porque esas piedras que vi se ve más por un desgaste de erosión acelerada que por un pasar de miles de años. Cuando digo erosión acelerada es porque yo en mi laboratorio tengo cámaras de envejecimiento y yo a una cámara de envejecimiento meto un objeto, por ejemplo esto, y le hago pasar 20 años y en realidad fue un día o 2 días. Le pongo luz ultravioleta, lluvia salina, descargas eléctricas, aire altamente ionizado, de repente lo paso de alcalino a ácido y de ácido a alcalino y ya, mando mi reporte y digo si esto está así. Entonces, esas rocas se ve que en poquitos, no sé si horas, pero por lo menos días, fue un cataclismo muy fuerte. Entonces, en ese cambio cataclísmico que estamos viendo, que estoy tratando de armar ideas, veo como que una facción de seres humanos, o quizás, no sé si tan humanos, aquí ya no puedo decir si habrá, digamos, otro tipo de conciencia, aunque alguna vez en mis videos lo he llamado conciencias arcónticas, pero más bien porque son seres que tienen hambre de poder siempre, siempre quieren controlar y quieren estar ahí, aunque pudieran ser humanos, pero es un estilo de ser. Entonces, algo de tipo arcóntico, al parecer, participó en este reseteo. Por ahí hay mucha información de que sí hubo, por lo menos entre 1700 y 1800, este gran cataclismo de otros más atrás que ya se venían dando, quizás algunos tipo diluvianos,
Y en ese inter, pues todo este arreglo, viéndolo como una sola línea de tiempo, porque nosotros hemos estado ahorita bloqueados para que solamente lo pensemos todo en una línea de tiempo. Entonces, queremos armar la película en forma cronológica, pues bueno, en forma cronológica lo que va a aparecer es que hubo ese reseteo, apagón de la tecnología y de todo lo creado y otra vez como resurgir. Bueno, a lo que voy es a lo siguiente. Alguien o algo se quedó con esa tecnología, alguien o algo sí logró huir a ese cataclismo. Yo me acuerdo mucho de aquellas historias de los Anunnakis que nos decían que antes de ese diluvio subieron a sus naves y vieron cómo su Dios pues, mandó Enlil a destruir todo. Pero si lo vemos ahora en la Biblia dice algo similar y si lo vemos en otras culturas también algo similar. Entonces, a lo que yo trato de decir ahora es, resetean, llegamos a un esplendor de tecnología y de conocimiento y de forma de explotar esta matrix tetraédrica, pero de repente algo, pum, nos cortan y nos vuelven a reinsertar como un videojuego, como pasaste del nivel 1 al nivel 2, pero alguien está detrás de cámara controlando. Entonces, desde mi punto de vista, esos seres o están en las estrellas o están debajo tierra o están en otro plano dimensional, pero observándonos, así como aquello que parecía el Big Brother o el Gran Hermano, ¿te acuerdas aquella serie de reality shows? Yo siento que hay detrás de cámara esos y que estos van soltando a cuentagotas ahora la tecnología y que seguramente esto que ahora pareciera un móvil, antes era el espejito, espejito, ¿quién es el más bello de este reino? Y me contestaba el espejito, pues tú, Alejandro Saleta, pero pues ya era una pantalla touch quizás o ya era otra cosa. ¿Qué opinas tú de esos controladores o seres de las estrellas? Voy a decir algo directo. Somos nosotros mismos. Ok, sí. Nosotros mismos elegimos qué ser. Entonces, lo que se crea es por nosotros mismos. Ajá. Hay humanos que están más dominados por esa entidad arcóntica, que es una inteligencia, es una colmena. Entonces, ellos van mientras empiezan a despertar algunos de esos humanos, llega un límite que ellos no lo permiten. Y ahí es cuando realizan el reseteo. Pero son los mismos humanos los que realizan el reseteo. Nosotros mismos. Ya. Sí. Ahora, pudiéramos ser nosotros mismos en líneas de tiempo también quizás paralelas o en otra fase de tiempo o Es lo estamos... mismo. Antes de cada reseteo siempre es lo mismo. Los mismos seres humanos generan ese reseteo. Ya, ya. Sí, bueno, Y porque... no solo con medios físicos, o sea, la tecnología es la herramienta que utilizamos para, digamos, en pos o sea, en generar más progreso, pero se nos vuelve en contra esa tecnología. Llega un momento que es un abuso de esa tecnología y también lo que sucede es que cuando empiezan a aparecer más personas conscientes de eso, la facción negativa de cada ser humano termina ejecutando el plan. Uh-huh. La intervención es arcóntica, o sea, hay entidades, pero están nosotros permitimos o no permitimos que entren. A más conciencia que uno tiene de ello, evita el ingreso de estas entidades que generan este reseteo. Ok. A ver, parcialmente sí estoy de acuerdo, parcialmente, digo, porque creo que tú y yo hemos indagado muchísimo en todo esto. Estoy consciente, por ejemplo, hablando ya un poco más de espiritualidad, que cuando uno toma decisiones en esta 3D, línea de tiempo y demás, a veces permitimos que cierto nivel de conciencia nos controle, por ejemplo, una actitud arcóntica o una actitud derrotista o de repente una actitud ambiciosa, etcétera, ¿no? Y si uno toma conciencia rápidamente, pues puedes como desinstalar un software. Al final de cuentas, no me combino ese software en esta maquinaria que se llama cuerpo humano y en esta conciencia espiritual
que es humana. Entonces, puedo instalar o desinstalar cosas. Pero quizás algo que ronda en la cabeza de todos, en esta falta de información es, aún queda en esta matrix, en esta latiz tetraédrica, cosas hermosas. Por ejemplo, una flor, un animalito, un paisaje, ciertas cosas que a nuestro procesamiento de información lucen hermosas. El abrazo de, por ejemplo, de tu hijo en una mañana, que te hace una cartita, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas siguen siendo hermosas. Entonces, ¿en qué momento como humanidad evolutiva quizás o involutiva perdemos ese control y nos volvemos destructivos? O sea, nos volvemos como reseteadores? Y quizás tú como tienes también centros de maquinado en tu taller, en tu empresa, llega el momento que si no te gusta lo que está ocurriendo, lo machacas todo, prefieres hasta fundirlo y volverlo a hacer. Quizás algo así tengamos en nuestra conciencia de que querramos resetear, o definitivamente algo exterior llega, nos posee y apretamos el botón de destrucción, ¿o qué ocurre? Simplemente sucede cuando en el sistema empieza a faltar energía. Cuando empieza a haber escasez de energía, el sistema falla. ¿Cuándo falla? ¿Cuándo falla? Cuando la población aumenta a un determinado punto. La computadora cuántica que controla este sistema, el cual alimenta a todo el sistema. Nosotros alimentamos al sistema directamente. Por eso se dice que somos creadores, pero somos inconscientes de que somos creadores. Cuando empiezan a haber más seres, o sea, más seres pensantes, Sí. lo que sucede es que falta la energía, hay escasez de energía. Entonces, el sistema emisor que está en el polo norte, que le llaman Monte Meru, o la máquina cuántica que emite, digamos, todo el campo electromagnético, requiere de más energía. ¿Por qué? Porque para mantener la matriz funcionando de acuerdo a los parámetros que ellos establecieron, necesitan de esa energía para poder mantener la emisión. Bueno, la respuesta es ¿cuándo ocurre un reseteo? Un reseteo ocurre cuando ocurre la escasez de energía. Cuando hay escasez de energía, el emisor electromagnético que está en el polo norte empieza a debilitar la emisión de campo electromagnético que está en el campo, en la cúpula. Sí, sí. La energía que alimenta a este sol negro, ya vos has explicado el circuito, Luna extrae, Sí, envía al sol negro, sí. o la computadora cuántica, y el sol negro emite el campo electromagnético que agrupa mediante esa transmisión y complementando la cimática, la transmisión de agua y el campo electromagnético, ya que el agua es paramagnética, se transmite también por magnetismo, electromagnetismo. Ese electromagnetismo se ve afectado porque carece de la energía suficiente. ¿Por qué carece de la energía suficiente para mantener ese campo? Porque necesitan de más recursos para procesar la información de la población existente en la civilización dentro del domo. Cuando hay más cerebros funcionando, llamémoslo así, necesitan de una fuente de alimentación mayor, con mayor capacidad, para alimentar y sostener el sistema de acuerdo a los parámetros que ellos han establecido, al balance de polarización, ya sea positiva o negativa, ellos establecen un balance. Bueno, de hecho, la falla del campo electromagnético existe y es una anomalía que está localizada en el Atlántico Sur. Como ustedes saben, existe una anomalía en donde el campo electromagnético que nos rodea es mucho menos intenso. Entonces ahí la conciencia en esa zona aumenta. Digamos, la recepción de esa información es mucho mayor.
Claro, claro. Ahora, pudiera haber más anomalías quizás en algunas partes en el propio plano, no tanto tendiendo al disco sur, sino pudiera haber en alguna Sí, cadena montañosa, en algún lugar, que ahí, pum, se te despierta la intuición, se te despierta todo porque te liberas de esos campos electromagnéticos. y es totalmente variable el campo. El campo Ok. electromagnético varía. Cuando se debilita esa contaminación electromagnética, Ujú. digamos, ocurre una liberación de conciencia. Ok. Ahora, un poquito complementando a todo lo que venimos diciendo. Tanto tú como yo hemos tenido experiencias de ver objetos no identificados en el cielo o inclusive la presencia de, pudiera llamarse naves o algo así. Yo tal cual como naves no los he visto más como luces, sobre todo en la parte nocturna, pero por ejemplo mi padre, él trabajó aquí en la refinería de Salamanca. Aquí en Salamanca tenemos una refinería de las más importantes de México y platica que una ocasión estaban ellos trabajando de madrugada y de repente baja un objeto de carácter así achatado, se posó arriba, ellos estaban haciendo una torre de catalítica para producción de gasolinas, la llevaban ya muy avanzada, era una torre con tecnología japonesa y en eso baja la nave, se posa a 500 metros de la torre y empieza a lanzar como flasheos. Y entonces mi papá dice, en vez de decir son extraterrestres, dijo, vienen a copiar información y seguramente debe ser una nave alemana copiándole a los japoneses o los japoneses copiándole a los alemanes o algo, pero bajó, levitó, fotografió, se vieron seres por dentro de las ventanas de carácter de vestimenta tipo militar y en menos de un parpadeo, ¡pum!, se fue. Y de esas historias tenemos millones en el planeta. Entonces, la pregunta es, y un poquito dando mi opinión primero y después quisiera ya que tú nos complementaras, una de dos, ¿somos nosotros mismos también en líneas de tiempo presente o futuras o pasadas? ¿O es otros seres que escaparon de este reseteo, que no bajan tan sencillo a la Tierra porque saben que está todo esto impregnado de toxicidades, de morgellons, de campos electromagnéticos parásitos, de informaciones muy parasitadas, y por eso bajan solamente en sus naves y se quedaron orbitando en esas ciudades levitatorias, que entre ellas pues está la del reino de los cielos, que en realidad pudiera ser una nave y que está ahí flotando. Y o la otra es, por ejemplo, mi abuelo hablaba de que ellos trabajaban allá para la zona del Golfo de México, cuando no había puentes entre las islas, era en un transbordador y mi abuelo trabajaba en el transbordador. Pues en la madrugada ver luces debajo del agua y de repente, ¡pum!, salir algo como que se sacudía y se iba al cielo a una velocidad impresionante. No eran avionetas y en ese momento ni se conocía la palabra drones. Desde tu punto de vista, ¿quiénes son y por qué van y vienen? Pueden ser muchas, pueden ser seres de distintas épocas y nosotros los estamos viendo porque tenemos un estado de conciencia que puede despejar y ver, o sea, despejar y ver lo que Como está sucediendo superposición. realmente. Claro, una superposición. Ok. Yo personalmente he visto en dos ocasiones una nave triangular muy rápida, una vez aquí en la zona donde yo vivo, en San Rafael, y otra vez en el centro del país. Ujú. El mismo tipo de nave. Yo asumí que fue un momento que falló el camuflaje de estos dispositivos, pero más bien estimo que fue un momento en donde mi conciencia se abrió y pude lograr ver ese objeto. Es Claro, como que permanentemente nos rodean y existen de manera temporal. Eh, yo siento que el tiempo está todo, converge en el mismo punto. O sea, en el mismo momento convergen todos los tiempos. Y sí, nosotros podemos llegar a verlos en otras situaciones, quizás en un futuro. Es como una ventana que estamos viendo, es una ventana.
Eso es mi percepción, lo que yo sentí en ese momento. Claro, sí, sí. De hecho es permanente, es la cuarta, lo que llaman cuarta dimensión. Estamos rodeados de todo tipo de entidades, digamos, se cruzan, o sea, no importa de qué tiempo sean, pero todo converge en este mismo lugar. Sí. Hay algo interesante también, por ejemplo, aquí cerca de donde vivo, en una ciudad que se llama San Miguel de Allende, hay un grupo de gente que se van a un sitio especial, es como un círculo de piedra, prehispánico le llaman ellos, que quiere decir antes de los españoles, y ahí se meten y empiezan a hacer un estado meditativo, todos acostados viendo hacia el cielo y los acuestan en una forma especial. Y en el momento que ellos ya están en un estado de conciencia, empiezan todos a ver los ovnis, las naves. Y eso es un tipo de cosa, como bien dices, tu conciencia entra en un estado, en una vibración y o se les cae el camuflaje que ya tienen para que no se perciban en esta línea de tiempo, o uno con la vibración ya percibe y sintoniza y los puedes ver como si fueran ya materiales. Entonces, me queda claro eso y además conozco una persona, estuvo charlando conmigo ahora en diciembre, que me decía que él podía verlos ya, él, y cuando él le daba como la vibración a alguien más, como si el campo morfogenético se alineara, la otra persona ya también los percibía, pero si él no le pasaba así como esa energía o vibra al otro, el otro decía, no hay nada, no veo nada, y él le decía, mira, arriba de ese edificio está parada una nave, y cuando el otro decía, no lo veo, pero si él le decía, ok, te paso mi vibra, ahora observa bien, y en ese momento la otra persona decía, ahora lo veo. Y entonces, o estaba loco él, o le estaba transmitiendo la locura colectiva a los demás, o definitivamente algo sintonizan en el campo morfogenético que pudiéramos estar viendo estos objetos que van y vienen además. Sí, es así. En realidad estamos rodeados de todas estas entidades todo el tiempo. Entidades, seres, están permanentemente en todas partes. Uno Sí. cuando aumenta digamos, los recursos, digamos, de procesamiento de nuestro cerebro, cuando los dirige a un estado de conciencia más elevado, puede, digamos, destrabar los terminales nerviosos de los ojos y los puede ver directamente. Hay quienes lo sienten de manera psíquica y hay quienes los pueden ver con los propios ojos. Yo tengo la otra opción, digamos, la percepción, digamos, de que existe, de que está, o sea, permanentemente. Sí. Siendo todo, ¿cómo funciona? ¿Cómo es el balance energético, el procesamiento de la información? Eh, eh, las estructuras, como los píxeles, yo veo cómo la materia, si cierro los ojos, o sea, Claro. presiono los ojos, yo veo cómo se condensa la materia, veo el campo electromagnético, o sea, y más la información, que son olas tremendas. Sí, hay seres, están aquí permanentemente, todo el tiempo. Las naves están, cuando mueven una estrella es una orbe que se está llevando a otro punto donde se va a reparar porque está fallando. Claro. Les está faltando mucha energía porque requieren de más proceso, más fuente energética para sostener, digamos, el aplastamiento de conciencia. O sea, mantienen la conciencia totalmente baja. O sea, un bloqueo energético total. A tal punto que han tenido que implementar las inyecciones, el hisopado, las máscaras, los alimentos, el flúor, pero no están logrando sostenerlo. El Claro. agujero que hay en el domo, en cuanto a lo electromagnético, provoca una liberación etérica inmensa. Entonces las personas que están en esa zona respiran ese éter, y el que lo logra dirigir en toda la columna vertebral y llevarlo, es muchísima energía. Claro.
vos hablabas del líquido cefalorraquídeo y esto es mucho más porque Sí, atraviesa permanentemente y, o sea, sí. yo autosano cualquier cosa instantáneamente. O sea, es muy extraño. Eh, Y fíjate que, por ejemplo, dentro de todo esto que estamos comentando, me saltaba mucho la información de la famosa calentamiento global y la ruptura de la capa de ozono y estas mentiras que nos dicen. Y resulta que están proponiendo que para el calentamiento global van a poner una nube de polvo de aluminio a nivel estratosfera para que supuestamente los rayos reflejen y demás. Pero me hace más sentido lo que dices. Estos, al no tener suficiente energía para tener en baja carga sometido a la conciencia humana, digamos, para que negativo. estemos interferidos, entonces dicen, a ver, ya agotamos todos los medios, ya les pusimos esta cosa, ya les pusimos por aquí, ya les dimos a comer y a beber, tal, y rocienlos por todo el espacio para que tal, o matemos a una parte de la población mundial de manera que su computador cuántico pueda despachar, controlar y someter a un colectivo. Pero creo que algo que dijo el propio Elon Musk, el de Tesla, dijo, se va a colapsar. Le preguntaron, ¿qué va a ocurrir con la humanidad en el futuro? Colapso. Y le vuelven a decir en la entrevista, ¿pero usted qué Sí, opina del futuro? Colapso. Pero él estaba hablando del colapso de la inteligencia artificial, el colapso de los controladores, porque ya no pueden someter a la humanidad. La prueba está que esta charla no se debería haber dado. no, es imposible que se dé esto porque es muchísimo. No Sí, pueden sostener, no tienen procesador para manejar la cantidad de información que ingresa y que la gente está procesando. O sea, está llegando a entender, mucha gente está canalizando y no lo sabe, mucha gente está percibiendo estas sí, cosas y no lo sabe, y simplemente está sucediendo. No lo pueden parar, o sea, es imparable. Van a ocurrir muchas cosas extrañas que están ocurriendo, pero las entidades arcónticas están controlando, o sea, están dentro de todos los seres, todos las poseemos. Nadie puede decir que está libre, porque cuando dale. uno vibra en baja, el polo negativo se apodera del positivo y ya va. O sea, entonces trabajan todos, toda la humanidad trabaja en conjunto, parasitada, con el fin de que, bueno, mejorar, descubrir el bosón de Higgs, pero en ese fin inconsciente, ellos sí, los científicos son buenos, no es que son malos los que están trabajando en el CERN y todo, en Claro, todas estos estas elementos cuestiones. importantes, entre Ellos, comillas. ellos no son conscientes de lo que están haciendo, Sí. pero los arcontes sí son conscientes de qué están haciendo, entonces utilizan de instrumento al ser humano Ujú. para crear los elementos para seguir sosteniendo toda la matriz, como funciona bajo los parámetros que ellos quieren. Sí. Entonces, ellos no saben qué están haciendo, no son conscientes, pero están armando una máquina para seguir sosteniendo. Sí. El acelerador de partículas no es más que un toroide. Va a Claro. ser como, digamos, el nuevo Polo Norte, pero es artificial Para allá todo. y Sí. puede fallar. O sea, es para regenerar el campo electromagnético. Entonces es tan desesperado. El reactor de fusión que iba a alimentarlo, esto es escabroso lo que estamos hablando, no se debería dar. El Claro. reactor de fusión, ITER, va a alimentar a CERN, 283 kilómetros de distancia. Y no pueden hacer una guerra grande que destruya o sea, si uno observa todos los que trabajan ahí, las naciones que van trabajando, son Estados Unidos, Japón, China, Rusia, y resulta que están en guerra. ¿Cómo? Van a hacer una guerra, van a destruir toda la matriz, o sea, toda la infraestructura eléctrica que es limitada, o sea, no es suficiente, tendrán centrales térmicas nucleares, dicen que apagaron las centrales nucleares en Alemania, pero no, las tienen en Ujú, reserva para cuando tengan que alimentar el reactor de fusión. ujú.
igual que las centrales térmicas. Si hay una guerra, van a destruir esa infraestructura, no van a poder alimentar el reactor de fusión no va a poder alimentar al acelerador para mantener el campo electromagnético. Es un circuito eléctrico, lógico. Oye, y ya para ir cerrando un poquito, porque esto nos va a dar material para otras 2, 3 charlas, eh, hablábamos un poco tú y yo que pudiéramos estar realmente en una copia caracterizada, pixeleada, tetraédricamente, de una realidad que sí nos pertenece, una realidad donde estamos libres en conciencia y demás, y en realidad aquí estamos en la maqueta, por llamarle así, ¿no? Como si estuviéramos dentro de la maqueta o dentro del videojuego o dentro de todo esto. Y por eso es que en esta maqueta sí hay colapso, en esta maqueta se queda sin energía el computador central, en esta maqueta pudiera haber esto. Y pudiéramos desde esta dimensión ya recuperarla, digamos, porque una maqueta no es mala. Yo igual que tú, a veces para hacer un equipo lo hacemos a escala, ¿no? Lo hacemos a escala chiquita para hacerle pruebas, pero no es mala. Entonces, a lo mejor aquí la maqueta se fue o se desvirtuó, pero en el mundo real es otra cosa. Entonces, en algún momento, desde esta maqueta podremos recuperar nuestro mundo real, podremos recuperar la maqueta, o qué opinas ante esta filosofía o hipótesis, como le llamemos. Es que lo que somos, somos, y lo que hemos creado es lo que es lo que hay, es lo que existe. La Ajá. creación en la cual estamos es nuestra, es totalmente nuestra, solo que ha sido alterada para ser mantenida en ciertos parámetros, en los parámetros que ellos quieren. Pero esta creación es real, es una Okay. creación real que existe, que no podemos decir que sea no puedo decir que es una copia. Pero es Yo una de siento, varias. sí, yo siento que es nuestra propia creación, que sea tetraédrica, que sea instalada, sea como sea, es nuestra creación. Y nosotros decidimos si seguir sosteniéndola así como es y seguir el camino en el cual estamos. Claro. Es algo, uno dice, no, es todo malo. No, no es todo malo. Es de acuerdo a cómo nosotros nos dirijamos, nos orientemos. Nosotros la podemos cambiar esa creación, podemos cambiar nuestro destino, no está predestinado. Nosotros decidimos qué hacer. Claro. No, no sí, Mientras me, la me- polarización sea negativa, vamos a ir por un camino y si es positiva va a ser otro. claro. Pero aparentemente ha sido tan negativa que ya ha crecido, se Ujú. tiene que cambiar la ecuación, porque eh, si es totalmente negativa va a ser autodestructiva, o sea, si sigue en una postura negativa va a ser más destructivo y ahí aparece el reseteo. Sí, O sea, el sí, sí. reseteo lo generamos nosotros mismos. Son los Nosotros balances. permitimos el reseteo. Sí, es un Es- mega desbalance, algo se va, se va. Igual en las reacciones químicas lo vemos en el electromagnetismo, lo vemos en la física de los cuerpos y demás. Cuando algo se nos va de control y ya no hay una fuerza, o mejor dicho, una energía que lo vuelva a meter a balance, pues ya. Entonces, yo sí veo que esta humanidad se está yendo, se está yendo, se está yendo. Y si no lo paramos, las conciencias que estamos, pues valga la redundancia, conscientes para volverlo a meter a equilibrio. Y creo que aquí hay que trabajar pues con nuestros hijos, hay que trabajar con nosotros mismos, hay que trabajar con una generación a futuro. Y yo les decía que una generación que puede rescatar este paraíso son también los ancianos. Tenemos a nuestros seres queridos mayores, subutilizados, en casa olvidados y demás. Ellos que ya han vivido todo esto y que vieron estos desequilibrios, pueden volver a meternos al equilibrio. Entonces, creo que tenemos ahí una tarea pendiente, darles una reivindicación a los que vemos como ancianos y darles una función dentro de esta sociedad. sí, tenemos que hacer algo nosotros hoy, pero esto funciona solo, está funcionando solo. No,
ya lleva un camino. Lo que sí noto, Alejandro, es Sí. que ahí las partes negativas están muy desesperadas, pero muy, muy desesperadas. O sea, Claro. eso es algo que siento, o sea, no Sí, sí, sé sí, cómo. se les nota. Se les nota por el caos. Fíjate, aparentemente antes tenían una agenda, pero creo que han hecho tanto parche, tanto service pack a esta agenda, que es como cuando Windows te instalaba en la computadora, pero diario había un service pack, ¿no? Porque quiere decir que tantos errores, tantos parches para que funcione bien, pues así está este sistema. Estaba empezando a colapsar y dentro de estos colapsos, ciertas personas como tú, como yo, ya no logran controlarlo, al menos psíquicamente ya no nos controlan y los paquetes de información que nos llegan a diario son tan altos que después en palabras no los podemos traducir. Es a veces tan difícil transmitir una idea porque nuestro procesador espiritual está tan acelerado en este momento recibiendo toda esta información. Entonces, Sí. pues, no sé, Ahora, dime. escuchá, esto que están armando ahí en Francia es, Ajá. es re loco porque es como querer, es un parche, es un parche, es un parche porque el sistema antiguo está colapsado realmente. A ver, los satélites de Elon Musk Están cayendo algunos. es, es algo más simple, no son satélites. Ajá. Eh, hacen todo un circo, sale Ujú. el cohete reparte 30, 40 satélites, o sea, eso es lo que vemos en la plataforma de lanzamiento. Después no sabemos si están los satélites, no. Cuando estos satélites, estas hileras de satélites, son orbes que van a mantenimiento. Ujú. Sí, lo creo. Directamente. Sí, 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 están dando mantenimiento a las orbes para que no se caigan las estrellas. Entonces, dicen, se cayeron muchos satélites, pero no, están desesperados, están tan desesperados que no pueden sostenerlo, se les está cayendo a pedazos. Claro. Estas últimas 2 semanas yo he tenido bajadas de líneas enormes, mucha información de todo tipo, o sea, una seguridad, una certeza de qué es lo que les está pasando a ellos, qué es lo que nos está pasando a todos. Y hay un Claro. aumento de conciencia colectiva. Exponencial. Eh, lo que sucede es que las personas no se están dando cuenta de eso. Al menos la gente que está en contacto conmigo, percibo que, o sea, no percibo, ellos dicen, no me siento bien, me duele la cabeza, no dormí bien, obvio, la última luna llena acá fue terrible, Sí, sí, sí. hubo una cosecha, la Sí. cosecha, la cosecha se ve en el cielo, acá tenemos un cielo muy limpio, Ujú. no hay contaminación de smog. Uno ve el horizonte y ve una mota de polvo marrón, amarillento, y esa es Ujú. la cosecha de energía, y la hacen a través del dióxido de carbono. Un vapor, sí. Las cosechas son las emisiones de dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono también Sí. son vórtices que absorben la energía negativa de nosotros, que ahí va la energía negativa de nosotros cuando exhalamos, Ujú. ahí es donde va la colección de energía. Eso sube a la atmósfera y en Ujú. la atmósfera ahí los de cuarta dimensión extraen toda la energía, la llevan por la luna y ahí completan el ciclo que vos ya lo has explicado. Sí, Pero de la esto es bobina. un dato notable. El dióxido de carbono es el elemento de cosecha, el elemento físico Ujú. observable que es el utilizado para extraer la energía. Fíjate. Las mismas heces. Sí, 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 lo que exhalamos lleva, y es que lleva nuestra información, lleva todo. Ese libro de Reich que me encargaste, que te pasé ahí unos fragmentos, ahí lo Sí, explica también. Yo lo sabía de antes, lo vi, lo logré sentir y sí. ver. Entonces, esta gente, ¿por qué se enojaron con Reich? Se enojaron con Reich porque Reich apuntaba a los Cloudbusters
Ajá, hacia allá. Les sacaba, les robaba la cosecha y se las llevaba al agua. Así es, así es. Eso es lo que pasó. Y por eso se cabreaban y bajaron de las estrellas y le dijeron, deja de Sí, hacer lo que estás haciendo, ¿eh? sí, eso fue lo que pasó. El Ajá. Cloudbuster es un arma interdimensional. Así es, así es. Pues Eso yo creo es. que tenemos que llegar a un nivel donde pongamos ya un alto a todo esto Pero y con te voy a decir conciencia. algo. Sí, Nosotros somos Cloudbuster. Nuestro ok. poder es enorme. Solo hay que convencerse y uno puede hacer lo mismo. Sí, sí, sí. Eso no sé cómo transmitírselo a la gente, pero Bajarlo y todos somos. plasmarlo en nuestra agua, de nuestro Es cuerpo. que todos lo somos. Cuando vos vibras positivo, tu vibración es positiva, Ujú, vos estás emitiendo conciencia y estás transmitiendo algo bueno en todo el entorno, ujú. a, a- a una distancia ilimitada. Los que vibran negativos tienen, digamos, esa estanqueidad energética y es esa misma energía Claro, que, claro. que o sea, es la que los enferma. No, me queda claro. Y cuando sepamos, digamos, a lo mejor Rage lo interpretó como el Orgón, lo interpretó como el Dor, o el Dor era el de muerte y no recuerdo si era el Or, o sea, el de vida, pero al final de cuentas, esta cosecha lo que hacen es, se llevan esos vapores que para algo les sirve como energía, pero en realidad, cuando nosotros mismos, lo mismo que hizo Rage, la regresó y la plasmó al agua y ahora el agua es la que estaba activada, pues lo mismo debemos ser nosotros. Nosotros tenemos que reflujar la energía que emanamos otra vez a nuestro cuerpo para reparación, para batería, para más intuición y demás. Y aparte, en nuestro entorno, que nuestras plantas, nuestros animales, nuestros negocios, nuestra pareja, etcétera, también se retroalimente para sí mismo. Entonces la Es energía se que, quede aquí. claro, en realidad eso sucede todo el tiempo. Sí, De ahí la creación que vemos. claro. Inconscientemente ya creamos esta realidad y ya sucede, solo que no sabemos que es así realmente. Así, El 2012, cuando ocurrió lo del 2012, claro. yo tenía ahí un artículo, Sí, cuando ocurre el 2012, fue eso, esa apertura, y hoy en día es muy fuerte, porque se claro. les escapó de las manos, no, Internet se les escapó de las manos, se les escapó de las manos la TV, ya la gente está aburrida en la TV, Los móviles, eh, entonces se les no fue. saben, pero te voy a dar una premonición. Esto de acá a 3 años, 2 años, la gente no va a querer más esto. Lo va a sentir como algo aburrido. Y esa es la otra desesperación que tiene. Claro, Porque, recuerda, apareció Messenger. Todo el mundo Messenger. sí, Microsoft Messenger. De repente apareció Facebook, desaparece Messenger. Porque la gente se estaba aburriendo de Messenger. sí. Facebook ya hay mucha gente que no ¿Quién lo ve? quiere. Se aburrió. Se fueron a Instagram, ¿no? Y ahora a TikTok, y ahora, entonces, va a llegar el momento la gente, ya, seas libre. Ya la conciencia llega, la verdad alcanza la mentira. Y eso es lo inevitable. Eso es lo Sí, que está ocurriendo. Yo lo estoy percibiendo y me llega. lo tengo ahí, pero Muy bien, están muy desesperados. Toma sí, eso. sí lo veo, lo percibo también. Pero es un Pues, grado de desesperación enorme. claro, claro. Muy bien, David. Pues como siempre, un gusto saludarte. Espero que todos allá en casa estén muy bien. Te mando un fuerte Sí, abrazo y seguiremos haciendo esto. Así que hasta la gracias. próxima. Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta Chao, chao. luego. Con esto hemos llegado al final de esta impresionante entrevista. Es información que tendrás que poner varias veces el video para procesarla, pero es una información muy liberadora. Muchos de ustedes ya están siendo canalizados en información y están siendo liberados de esas canalizaciones arcónticas. Está llegando la información a muchas conciencias humanas y eso se traduce a veces en sensaciones de desorientación, sensaciones de mareos, depresión, tristeza y demás.
pues siéntete feliz porque estás empezando a procesar información liberadora de todo el campo morfogenético que se está dando realmente en el planeta. Vamos por más, somos cada vez más, somos toda esta parte humana vibrando en libertad. Y como siempre decimos, ¿a quién regalas tu energía? ¿Vibras realmente en el amor para ti, para tus células, para tu cuerpo, para tu entorno, para con quien realmente quieres compartir, o dejas que te lo roben? ¿O eres parte de esa entropía, de ese ruido que genera esta Matrix predada? Vamos a liberarlo. Este reino es nuestro, en armonía, en simbiosis. Gracias y hasta la próxima.